tenemos un invitado de lujo esta mañana que es Francisco Javier Núñez Melgoza, un experto en temas de competencia. Desde hace tiempo habíamos estado platicando con Francisco Javier que nos hiciera esta plática por todo lo que estaba pasando en temas de competencia precisamente, y bueno, pues ya estamos en el culmen de esto, y agradezco a Noemí Cortés Llamas que siendo la encargada del comité técnico encargado de los temas de auditoría y compliance, pues nos haya traído a Javier, y como de las principales actividades que empieza a desarrollar este comité del que esperamos mucho. Noemí, te aprecio mucho el esfuerzo y la dedicación que le estás poniendo, pues bienvenida. Yo dejo la presentación en tus manos de lo que está haciendo el comité. Solamente quisiera despedirme diciéndoles que los veo el 26 de junio en el desayuno técnico, donde vamos a tener a la gente de Santander con temas de ciberseguridad, y posteriormente en la tarde a partir de las 3:30, 4, en el torneo de dominó, donde espero saludarlos personalmente. Les mando un muy fuerte abrazo a todos y disfrutemos a nuestro querido Francisco Javier, que además pues es uno de los miembros más participativos de nuestro querido colegio, al que le mando un abrazo hasta Guatemala. Bienvenida, Noemí. Adelante, Noemí. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, José Antonio, Emilio Ilianes, Angélica Gómez. Muchas gracias por permitirnos el tener este espacio. Como bien lo mencionan, hay una serie de iniciativas que con mucho entusiasmo y profesionalismo, tanto José Antonio como Emilio Ilianes están liderando. Una de ellas es el desarrollo y fortalecimiento de comités técnicos nacionales que estén alineados a mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, pensando en todos los miembros del colegio, nuestra capacitación y sobre todo herramientas de fortalecimiento para nuestro desempeño dentro de las mesas de consejo de administración. Este comité tiene como objetivo el cuidar este tipo de actividades de difusión, promoción, investigación y desarrollo de espacios de reflexión sobre las materias de auditoría y actividades genéricas de vigilancia, que como ustedes saben son temas relevantes dentro del actuar diario de un consejo de administración. Queremos difundirlo con artículos técnicos, cápsulas de difusión, materiales de colaboración y eventos técnicos como el que hoy nos está convocando. Quisiera invitarlos a participar activamente en este comité y en los comités de otras materias también técnicas especializadas que el día de hoy ya están actuando dentro de nuestro querido Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes. Sin más preámbulo, me gustaría agradecerle a Javier Núñez la generosidad de acompañarnos. Estaremos tratando el día de hoy un tema muy relevante que en ocasiones, desafortunadamente, se presenta en los consejos de administración cuando ya hay una serie de situaciones no previstas por las organizaciones. El rol del consejero frente a las modificaciones legales en materia de competencia económica se hace fundamental. Parte de nuestra obligación en materia de diligencia de nuestro trabajo y de lealtad. Entonces, les agradezco muchísimo este pequeño espacio y te dejo la palabra, Emilio, para poder continuar con la sesión. Gracias a todos. Muchas gracias, Noemí. Agradezco la participación del comité de auditoría que tú presides, y para mí es un placer presentar a Francisco Javier Núñez Melgoza. Él es economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, con maestría en economía en el Colegio de México. Ha cursado diversos programas de especialización en instituciones como the London School of Economics and Political Science, el Tribunal de Defensa de la
Competencia de España, la Federal Trade Commission y el Department of Justice de Estados Unidos, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y la Harvard Business School. Fue comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, institución en la que colaboró por más de 22 años. Ha impartido cátedra en la UNAM, el Colegio de México, el ITAM, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Anáhuac, entre otras universidades, sobre diversos temas relacionados con la microeconomía, la economía de la empresa, la organización industrial y la política de competencia. También ha participado como conferencista en temas de competencia económica en diversos eventos nacionales e internacionales. Desde el 2016 ha participado en diversos proyectos de consultoría a empresas y peritaje en materia de competencia, tanto en México como en el extranjero. Asimismo, ha ofrecido servicios a entidades de gobierno y organismos internacionales. Preside el Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica de Guatemala y es miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la International Chamber of Commerce de México, la American Economic Association y la American Bar Association. Él también es articulista en el diario El Economista y actualmente es consejero independiente en la FINSA. Javier, pues es un placer tenerte. Adelante, man. Gracias, Noemí, Emilio, Toño. Bueno, pues la idea es platicarles muy rápidamente acerca de los cambios que se están produciendo en México, en particular en el ámbito de la competencia económica, que como bien decía Noemí, a veces cuando estamos analizando temas de gobierno corporativo, queda un poco de lado, en el caso mexicano, en el resto de los países, sobre todo Estados Unidos y los países europeos, la política de competencia, el tema de competencia es uno de los más importantes desde el punto de vista del gobierno corporativo, porque finalmente la razón de existir de las empresas es llevar a cabo actividades comerciales y productivas en los mercados. Entonces, el ámbito legal que regula la manera como las empresas participan en los mercados es precisamente la política de competencia. En México venimos de una situación en la cual contamos con una ley de competencia que se aplica desde el año 1993, que fue reformada en el año 2014 como resultado de la reforma constitucional que ocurrió en el año 2013, en la cual se crearon órganos autónomos constitucionalmente, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recientemente, el año pasado, hubo cambios legislativos, una reforma en la Constitución, que desaparece a la COFESE y al IFT como organismos constitucionalmente autónomos. Y al respecto, mucha gente todavía piensa que la política de competencia desapareció porque está por extinguirse la COFESE y el IFT. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. La COFESE se va a transformar en una nueva agencia de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolios, y se va a transformar muy probablemente durante las 2 próximas semanas. Se espera que para finales de junio se concrete en el Congreso la emisión de una nueva ley, o más bien, una reforma a la ley de competencia. Se extinguiría la actual Comisión de Competencia y se crearía una nueva,
en la cual esta nueva autoridad de competencia absorbería las facultades que tiene todavía el IFT en materia de competencia en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, pero sería un organismo perteneciente al gobierno federal. Sería un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. Durante los 10 últimos años ha sido un organismo constitucionalmente autónomo y eso tiene implicaciones muy importantes porque lo que se espera es que la nueva autoridad de competencia sea una autoridad pues, que va a ir de la mano en la aplicación de sus políticas con las políticas que dicte el gobierno federal, ¿no? Déjenme comentarles antes de proseguir, cualquier duda, comentario que tengan sobre la marcha, pueden levantar la mano y ahí vamos viendo la manera de atenderlo, ¿no? Bueno, hay dos iniciativas de reforma a la ley de competencia. Una de ellas, elaborada y presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, y la otra es una iniciativa enviada por la Presidencia de la República, por el Ejecutivo, ¿no? La del diputado Ramírez Cuéllar se presentó ante diputados, la de la presidenta Sheinbaum se presentó ante el Senado. Y lo que se espera que ocurra en las próximas 2 semanas es que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, porque hay varias leyes cuya aprobación está detenida. Está en espera la nueva ley de telecomunicaciones, que en las últimas semanas generó mucho ruido por el tema ahí de ciertas prohibiciones que fueron planteadas que parece que ya van a ser corregidas. Y está pendiente también la Ley Federal de Competencia Económica en su nueva versión. Una vez aprobadas estas leyes, prácticamente de inmediato, en unos días más, la Presidencia de la República designaría a las personas, a las 5 personas que constituirían el órgano del gobierno, el pleno de estas nuevas instituciones. Para que se den una idea de la magnitud del cambio, una vez que se concrete la reforma, las personas encargadas de aplicar la política de competencia en México serán designadas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado, donde el grupo gobernante pues tiene mayoría constitucional, ¿no? En los últimos casi 12 años, la política de competencia ha venido siendo aplicada por comisionados que fueron seleccionados a través de un proceso abierto de concurso, con examen de selección, en el cual participaba Banco de México e INEGI como las entidades coordinadoras encargadas de hacer la selección de los mejores perfiles técnicos. Y a partir de ahí, Presidencia de la República seleccionaba a alguna persona y luego el Senado. Buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Entonces, este mecanismo de preselección desde la perspectiva técnica se suprime, lo que significa que sí hay un riesgo de que lleguen perfiles con una menor calificación técnica y evidentemente el organismo va a estar sectorizado a la Secretaría de Economía, lo cual va a alinear la aplicación de la política de competencia con los objetivos del gobierno federal. Hay varios cambios que se prevén en estos proyectos. El primer cambio tiene que ver con el ámbito de aplicación hacia el Estado, hacia las empresas del Estado. Se prevén cambios en materia de concentraciones, es decir, fusiones y adquisiciones, prácticas monopólicas absolutas y relativas, sanciones y acciones individuales y colectivas de reparación de daño a través de la vía civil. Entonces, lo que viene, en mi opinión, es un cambio regulatorio profundo que creo yo que va a tener un impacto muy relevante en la manera como se hacen negocios en México y evidentemente también en la responsabilidad de las empresas y de quienes conforman las empresas
es decir, dueños, accionistas, consejeros, alta dirección e inclusive personal operativo. Entonces, empecemos con el primer tema, empresas paraestatales. Las dos iniciativas que hay en el Congreso tienen alguna diferencia. La iniciativa del diputado Ramírez Cuellar es una iniciativa que ratifica que la ley de competencia no se aplicará en los sectores estratégicos definidos en la Constitución. Y tiene un enfoque, digamos, gradualista, focalizado en evitar que la participación del Estado se dé bajo condiciones que no sean de neutralidad en los mercados, ¿verdad? Es un enfoque mucho más apegado a tratar de mantener continuidad con lo que se hace actualmente, ¿verdad? Bueno, la iniciativa del Ejecutivo Federal exime totalmente de aplicación de la ley de competencia a todas las empresas paraestatales. Así, de tajo. Entonces, no solo Pemex y CFE quedarían excluidos de la aplicación de las leyes de competencia, sino cualquier organismo paraestatal. Entonces, piensen ustedes en aerolíneas, Mexicana de Aviación. Piensen en aeropuertos, donde la Secretaría de Marina ha tomado, y el Ejército han tomado un rol relevante como empresarios. Piensen ustedes en una empresa como Birmex, encargada de la compra de medicamentos y se dice próximamente también encargada de la fabricación de medicamentos. Y así podemos encontrar muchos más ejemplos. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Pues que podrían darse prácticas discriminatorias y de competencia, llamémosle desleal, en sectores estratégicos y también no estratégicos en los cuales participa el Estado, y entonces en esos sectores las empresas privadas estarían probablemente en una cancha dispareja, participando con empresas del Estado. Esto además nos puede llevar a un problema con Estados Unidos y Canadá, sobre todo con Estados Unidos, porque las reglas establecidas en el TMEC exigen un trato equitativo entre las empresas públicas y privadas. Evidentemente, el Estado mexicano tiene ciertas facultades para establecer medidas diferenciadas. Sin embargo, una ley de competencia que exima simple y llanamente de aplicación a todas las empresas del Estado, yo pienso, y no solamente yo, mucha gente lo cree, puede generarnos un desencuentro con nuestros socios en el tratado comercial. Bueno, esto es en lo que hace al Estado. Luego, fusiones y adquisiciones. Aquí hay cosas muy importantes a tomar en consideración, sobre todo porque muchos de ustedes se desenvuelven en este ámbito. Bueno, se eliminarían en primer término algunas excepciones que actualmente permiten la realización de ciertas inversiones relacionadas con algunos fondos de inversión que no tienen un impacto en la competencia y que están exentos del requisito de notificación. Debo decirles que la ley prevé que operaciones de fusión, adquisición o análogas tienen que ser notificadas de manera obligatoria cuando exceden ciertos umbrales monetarios, que actualmente el umbral más bajo se encuentra alrededor de los 950 millones de pesos. Entonces, si una operación excede esos umbrales, es altamente probable que haya una obligación de notificar y las empresas no pueden realizar esa fusión o adquisición sino hasta que la autoridad haya emitido una autorización. Si se realiza la operación sin tener esa autorización, se incurre en grandísimos riesgos de sanciones, tanto para las empresas como para los involucrados en el acto, incluyendo notarios públicos. El problema que viene ocurriendo en los últimos 2 años es que
la autoridad de competencia cada vez es más lenta en su análisis. Y entonces cada vez es más frecuente que tengamos operaciones de fusión o adquisición que se demoran plazos de hasta un año. Y ustedes lo saben perfectamente bien. Una operación que tarda tanto tiempo en obtener una aprobación regulatoria pues, genera mucho estrés al interior de las organizaciones. Y cada vez es más frecuente que tenemos transacciones que se caen, que ya no se realizan, simplemente porque la autorización ya llega demasiado tarde cuando hay mucho desgaste entre las partes involucradas en la negociación. Pero además de ello, se eliminan algunas excepciones, lo cual va a hacer que la autoridad tenga que analizar un mayor número de expedientes. Entonces, si de por sí la autoridad se está demorando, ahora con más trabajo, pero además, dado que la nueva autoridad de competencia va a absorber las funciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión del IFT, la autoridad va a ser rebasada, porque tampoco es que les vayan a dar muchísimos más recursos de los que actualmente tienen, ¿no? Entonces, en la práctica van a ser rebasadas por la cantidad de trabajo, lo cual yo creo que puede tener dos efectos. El primer efecto es que sea mucho más lenta en la emisión de sus autorizaciones, lo cual no es buena noticia en un contexto en el cual tenemos un crecimiento económico exiguo y necesitamos atraer y concretar inversiones, no dilatarlas. O bien la autoridad va a tener que reducir la calidad de su trabajo, lo cual significa que habrá una mayor probabilidad de error. Y el error puede ser de dos tipos. Objetas concentraciones legítimas o permites concentraciones que debiste haber impedido. En un caso, el afectado es la empresa. En el otro caso, el afectado es el consumidor. Ambos efectos son nocivos. A todo esto se viene a agregar que actualmente la ley dice que la autoridad tiene un año hacia atrás para investigar operaciones que no estaban obligadas a ser notificadas. Es decir, operaciones relativamente pequeñas, la ley le concede a la autoridad un año para investigarlas. Con los proyectos de la ley, ese plazo se ampliaría a 3 años. Es decir, si ustedes compran un negocio por debajo de los umbrales, la autoridad se los podrá investigar hasta por 3 años, lo cual generará mayor incertidumbre en los negocios. Y luego hay algo que a mí me parece un error clarísimo, sin embargo ahí está, por el cual una vez que una operación de concentración es notificada y empieza el análisis de la autoridad, ya no se pueden desistir. Esto es como si ustedes hicieran una promesa de matrimonio, ¿verdad? Le dicen a su pareja, a su novia, novio, oye, vamos a casarnos en diciembre, ¿no? Y una vez emitida la promesa de matrimonio, ya no se pueden desistir, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, esto es terrible. Es terrible porque en muchos casos, ante la duda de cuál va a ser la decisión de la autoridad de competencia, pues muchas empresas decidirán simple y sencillamente no intentar realizar la concentración. ¿Y por qué no? Porque si no me puedo desistir, la autoridad podría emitirme una negativa de algo que ya no tiene materia, porque yo ya no lo quiero realizar. Y estaría yo obligado, aunque ya no quiero realizar el acto, a irme al amparo ante el Poder Judicial, que ya sabemos también va a tener sus problemas operativos. Entonces, yo no recomendaría a una empresa tomar el riesgo de que la autoridad le emite una resolución negativa que después tenga que combatir en el Poder Judicial,
Porque de entrada, eso significa que hay un pronunciamiento de la autoridad en el sentido de que la empresa es dominante y tiene poder monopólico. Y eso abre la posibilidad de que la autoridad pueda abrir investigaciones de prácticas monopólicas. Entonces, la empresa tiene que combatir esa resolución aunque ya no haya concentración. Mi pronóstico es que habrá concentraciones que ya no se plantearán, ya no se realizarán, simplemente por el temor y las complicaciones de todo esto. Prácticas monopólicas. Eh, la ley de competencia prevé que hay dos tipos de prácticas monopólicas. Ya lo hemos platicado en sesiones anteriores en este colegio. Están las llamadas prácticas monopólicas absolutas, que simple y sencillamente se refieren a la cartelización, a la colusión. Que de hecho la colusión es materia del examen que cada año practicamos cuando renovamos nuestra pertenencia al colegio de consejeros. Normalmente siempre en ese examen de ética viene una o dos preguntas que se vinculan con el tema de la colusión. La colusión es cuando te pones de acuerdo con tu competidor con el objetivo de no competir, ¿verdad? Para subir precios, reducir la oferta, manipular los mercados, segmentar los mercados, manipular licitaciones públicas. Y aquí hay un cambio que es muy importante. Actualmente la ley dice que si dos competidores intercambian información estratégica, que pueda ser utilizada para cometer alguna práctica monopólica absoluta, eso puede ser considerado un acto ilegal. Perfecto, ¿no? Porque actualmente no todo intercambio de información es indebido, solamente aquellos que pueden conducir a una práctica absoluta. En los nuevos proyectos de ley, en ambos, ahora el intercambio de información podría ser ilegal sin que necesariamente ese intercambio de información pueda conllevar a la realización de una práctica monopólica. Entonces, esto es sumamente grave porque en el seno de las asociaciones y de las cámaras de industria, donde tiene lugar mucho intercambio de información, se va a tener que extremar las precauciones para evitar que esas pláticas, esos intercambios de información, puedan ser considerados como actos colusivos, ¿verdad? Eh, entonces, pero además, en el ámbito de la realización de una fusión o adquisición, usted lo sabe muy bien, hay un proceso de debida diligencia y de negociación previa a la realización de la concentración, durante el cual, pues los representantes de las empresas platican, el comprador quiere ver alguna información de la empresa objetivo. Cuando uno va a comprar un auto, llega a la agencia y espera que le ofrezcan el auto para hacer una prueba de manejo, ¿no? Y abran ahí el cofre del motor y lo revisan. Bueno, si uno va a comprar una empresa, pues hay que revisar que no traiga esqueletos en el closet y que efectivamente el valor Ok, corresponda. Sí, Javier, adelante. una pregunta, esto de la parte de intercambio de información. Hay asociaciones, particularmente en el sector financiero, que dan información a sus asociaciones, ¿verdad? Sí, Sobre pues, número de clientes, temas de activos que manejan, etcétera, ¿no? Inclusive la parte financiera, que es muy común que se dé. Y luego la misma autoridad que te pide información, luego la hace pública, sí. de tal manera, entonces, este concepto de dar información en asociaciones podría ser, tener problemas Sancio- legales. Y esa misma Sancionado. ¿sí? Y esa misma información entregado a las autoridades, Es pública. eh, n- sí, pero es la misma. Tendría otro carácter. ¿Qué sucedería ahí, Se tienen que desarrollar criterios, Emilio. Mira, actualmente el intercambio de información es
es indebido, es ilegal bajo ciertas condiciones. Y la autoridad de competencia tiene lineamientos, tiene alguna guía que en general más o menos te ilustra sobre lo que sí se puede y lo que no se puede. Entonces, claro, pues todo lo tienes que contextualizar, ¿no? Te doy un ejemplo. La autoridad actualmente te dice, intercambiar información histórica es menos riesgoso que intercambiar información reciente, ¿verdad? Pero si tú estás, por ejemplo, en el mercado del huevo, ¿no? Información reciente es la de hoy en la mañana, ¿no? Información histórica es la de ayer y la de antier. Si tú estás en la industria de producir aviones, pues información histórica es la de hace 5 años. ¿Ves? Bueno, eh, se van a tener que desarrollar criterios, Emilio. La autoridad va a tener que sacar algún tipo de elemento para que las empresas puedan interpretarlo. Pero va a ser más complicado hacerlo, mucho más complicado y más costoso, porque tanto empresas como asociaciones ahora van a tener que dedicar recursos a contratar asesores, consultores que les den un panorama mucho más preciso acerca de si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. Y al final, nunca vas a poder vivir con 100% de certeza. Es mala noticia. A ver, aquí viene otra pregunta que te dicen, ¿qué sucede si por decisión económica, financiera o fiscal decido abrir una empresa en el mismo giro, ¿verdad? Que la que ya tengo, caigo en riesgo de competencia. No fue ni fusión ni escisión, sino es crear una empresa similar a la que tengo. Ahí no pasa nada. O sea, todo lo que sea tu crecimiento orgánico, ya Sí, sea a través de la no, empresa que ya tienes o a través pero de aquí una... no es crecimiento orgánico, aquí yo creo otra empresa en el mismo giro mío. Es una inversión nueva, ¿no? O sea, todo lo que sean inversiones nuevas Crecimiento vertical. sí, Aunque sea el mismo giro. no importa. Ok. No importa, sales al mercado con dos marcas, ¿no? No importa, excepto que lo utilices para falsear tu participación en el contexto de una licitación pública. Porque en una licitación pública sí puede ser que llegues a la licitación con dos empresas que pretenden ser competidoras y que no lo son, ¿no? Ahora voy a comentar algo de las licitaciones, que es muy Ok. importante. Bueno, entonces, nada más les quiero transmitir, en el contexto de las negociaciones para realizar una fusión o adquisición, hay intercambio de información. Entonces, se va a tener que extremar las precauciones para, para tratar de encapsular ese intercambio de información. Es decir, comprador y vendedor tienen que designar sus clean teams, sus equipos limpios. Es decir, designar y hacer que la gente firme cláusulas, convenios de confidencialidad, de que la información no se va a divulgar más allá del ámbito de la negociación y la toma de decisión de la realización de la operación, o para efectos de auditoría de compra, ¿no? Y todo eso se va a tener que documentar con mucho cuidado para demostrarle a la autoridad que no se está incurriendo en un intercambio indebido, ¿no? A ver, aquí en este mismo campo, Eh, te pregunta Luis Miguel Pérez eh, Casillas, ¿cómo afectará estos cambios, ¿verdad?, en el intercambio de información en los procesos de calificación por parte de calificadoras como Fitch, Moody's, etcétera? Sí, es un tema interesante. Yo no nada más diría las calificadoras, Emilio. Una empresa de investigación de mercado, un Nielsen, que recopila información de todos los competidores en cierto mercado, ¿verdad? Va a tener que tener mucho más cuidado porque la autoridad podría acusarla de que actúa como coordinador de la colusión, ¿no? Como un coadyuvante de la colusión. Entonces, habrá que ser imaginativos para buscar la manera de que ese tipo de negocios continúen
minimizando el riesgo de que la autoridad pueda voltear a verte, ¿no? Hay un tema más en el ámbito de las prácticas absolutas que es muy importante. Actualmente la ley dice que la colusión, la cartelización ocurre cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo entre sí. Perfecto. Los proyectos de ley ahora dicen que la colusión puede ocurrir entre competidores actuales y potenciales. Entonces la pregunta es, ¿qué es un competidor potencial? ¿No? ¿Alguien que tiene mucho dinero? No, porque si ese es Preponderante. pues, si ese es el caso, Alfredo, pues entonces los 50 hombres más ricos de México van a ser competidores potenciales de todo, ¿no? Claro. Es un problema tremendo, tremendo. De nuevo, la autoridad va a tener que emitir lineamientos. Y yo estaba pensando el otro día, piensen en los contratos de distribución. Imaginen que yo tengo una fábrica de licuadoras y las quiero llevar al mercado. Yo tengo dos opciones. Las llevo a través de mi fuerza de ventas, mi propio sistema de distribución, o le doy la distribución a un tercero y firmamos un contrato de distribución. Bueno, ese contrato de distribución, si tomamos literalmente el texto de la probable nueva ley, va a ser un acuerdo entre competidores, porque el distribuidor tercero se dedica a la distribución y yo, como soy fabricante de las licuadoras, podría ser visto como competidor potencial en la distribución. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Y sin ser distribuidor. Entonces yo el otro día en un foro les decía, oigan, pues todos los contratos de distribución van a ser ilegales, porque va a haber una parte que es competidor potencial. Entonces se están poniendo de acuerdo un competidor real con un competidor potencial, ¿verdad? Desafortunadamente, yo no veo posibilidades de que en la discusión legislativa se eliminen este tipo de, yo quiero llamarle errores, que si se quedan y la nueva autoridad no tiene la capacidad técnica ni el ánimo de emitir lineamientos, van a generar problemas significativos, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta antes, Sí. de Luis Cuellar, dice, las fusiones de o con empresas extranjeras, ¿hasta dónde aplica estas reglas? Como aplica es que tú tienes que determinar cuál es el efecto en México, Luis. ¿Sí? Entonces, a veces es complicado porque la operación es mundial y las partes no pactan un valor para el negocio mexicano, ¿no? Pero a veces te puedes auxiliar del monto de ventas que se realizan en México o del valor en libros de los activos registrados en México. Entonces, la tienes que notificar si el valor de libros o el valor de ventas en territorio nacional o generado en territorio nacional excede los umbrales. Si es una mega operación de 100 mil millones de dólares en todo el mundo, pero el negocio mexicano es chiquitito, pues entonces no la vas a tener que notificar. Eso no va a cambiar, va a seguir siendo como hasta ahora, ¿verdad? Las Práctica, leyes, la ley sí, de Noroña y de la presidenta ya fueron emitidas y publicadas. no, son del diputado Ramírez Cuellar, la iniciativa. La de Ramírez Cuellar y la de presidenta ya fueron emitidas y publicadas o están en No, comisiones. están presentadas una en senadores y otra en diputados. Están publicadas digamos, Diario oficial. en la Gaceta del Ah, Congreso. nada, ujú. Están publicadas. Están listas para ser dictaminadas y para ser llevadas a los respectivos plenos. Mi pronóstico es que la que va a quedar es la de la presidenta y probablemente tomen algunas cosas de la iniciativa del diputado para
ser incluidas en la iniciativa de la presidenta. Pero en 2 semanas, Alfredo, es el pronóstico Ok, de que esto ocurra. gracias. Debo decir, Alfredo, que yo he participado en algunos eventos con el diputado Ramírez Cuellar. El diputado Ramírez Cuellar tiene muchos años estudiando este tema, ¿eh? No es alguien ajeno y entiende muy bien, es muy sensible. Es un hombre muy, muy razonable, diría yo. Y nos ha manifestado en las reuniones en que hemos estado con él, que lo que salga de aquí tiene que apegarse al TEMEC, tiene que cumplir con el TEMEC, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a haber algunas adecuaciones, pero detalles como esto del competidor potencial y eso, a mí me parece que son detalles legislativamente poco atractivos y que probablemente van a pasar de noche. Pero después en la operación van a ser muy complicados, ¿verdad? Bueno, Muy tenemos prácticas, históricos. sí, tenemos prácticas monopólicas relativas, que rápidamente a qué se refiere una práctica monopólica relativa. Eso es cuando una empresa dominante en el mercado lleva a cabo ciertas prácticas comerciales que le permiten ejercer su poder a través de impedirle su participación o de desplazar a otra empresa, ¿no? El día de ayer, antier, se publicó una multa contra Telcel por parte del IFT, 1.200 millones de pesos aproximadamente. Y lo que dice la prensa es que sancionan a Telcel y a Oxxo, ¿no? Y comento las marcas porque la información es pública, ¿no? Entonces, la acusación de la autoridad de competencia, el IFT en este caso, es que Telmex estableció convenios con Oxxo para impedir la venta de chips de teléfono de otros competidores, para bloquear la entrada de competidores a ese canal. Entonces, eso es una práctica monopólica relativa, ese tipo de conductas, ¿no? Bueno, aquí en prácticas relativas hay un problema porque están introduciendo un texto que señala que una práctica indebida podría ser limitar indebidamente, perdón la redundancia, la capacidad de competir, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, hombres de empresa, ¿qué es limitar la capacidad de competir de mi competidor? Porque si yo soy muy agresivo en el mercado, hago muy buena campaña de marketing, tengo una muy buena fuerza de ventas y crezco en el mercado, en la medida que tengo éxito, estoy limitando la capacidad de competir de mi competidor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el texto es demasiado ambiguo y se parece mucho a una figura que existe en Europa, por la cual las empresas que ejercen su poder de mercado pueden ser reguladas, los precios pueden ser regulados. La iniciativa del diputado Ramírez Cuellar trae un texto distinto y esa sí habla directamente de que puede ser anticompetitivo ejercer el poder de mercado. Es el lenguaje exactamente de los europeos. Entonces, cuando los europeos determinan que en un mercado hay una empresa dominante y ejerce su poder de mercado a través de precios altos, las autoridades tienen la posibilidad de regular precios. Entonces, esta iniciativa puede ser peligrosa en este tema. Entonces, las empresas van a tener que reevaluar sus estrategias comerciales, Así nos lo dijiste. ¿no? Jurídicamente así es. Porque primero van a tener que ponerse las pilas para hacer una evaluación más precisa, más cuidadosa acerca de si sus conductas están siendo correctas. Segundo, se abre una mayor posibilidad de denuncias estratégicas. Una denuncia estratégica es cuando un competidor te denuncia
con el fin de que la autoridad te sancione o detenga tus estrategias de mercado, ¿no? Esto es muy común en los Estados Unidos, ¿no? Denuncias para detener al rival, ¿no? La parte más delicada, las sanciones. La ley actual considera que las empresas que se coluden, que se cartelizan, pueden ser sancionadas con hasta el 10% de sus ingresos anuales. Los nuevos proyectos contemplan el doble. Sanciones de hasta 20% ingresos anuales. No utilidades, ¿no? Ingresos totales. Usted lo sabe muy bien, una multa de 20% de los ingresos, pues normalmente esa multa sería superior al EBITDA de buena parte de las empresas, ¿no? Al EBITDA de un año, ¿no? Pues, son sanciones que pueden ser ruinosas. Esto para el caso de la colusión, para el caso de concentraciones, prácticas monopólicas relativas, también se incrementan las sanciones significativamente. Un riesgo en la iniciativa, en una de las iniciativas, se habla de que la sanción pueda ser aplicada respecto de los ingresos totales del grupo económico, incluso a nivel internacional, ¿no? Pues imagínense una empresa transnacional que tiene una operación en México de 100 millones de dólares, ¿no? Se colude. Y a nivel global, la empresa vale 100,000 millones de dólares. El 20% de 100,000 millones de dólares son 20,000 millones de dólares. Cuando tienes una operación de 100 millones en México, no tiene sentido, ¿no? Lo más sencillo para esa organización es cerrar el negocio, bajar la cortina e irse, ¿no? Durante el procedimiento de investigación, a veces los agentes económicos y los representantes y los empleados obstruyen las actividades de investigación de la autoridad. Por ejemplo, en una visita de verificación, que es cuando la autoridad les cae de sorpresa en las oficinas y empieza a rastrear información y a copiar y demás, ¿no? Pues ya la sanción por obstrucción ya es de 200,000 UMAS, unidades de medida y actualización, que andan por ahí como en 110 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, multiplíquenle 200,000 por 100, pues, es $1,000,000, ¿no? Entonces, para un empleado de una organización que, entre comillas, obstaculiza una visita de la autoridad, ¿no? Y no queda claro lo que la autoridad va a interpretar por obstaculizar, la multa puede ser de hasta $1,000,000, ¿no? Y se mantiene una sanción que ya existe, que es la de inhabilitación para ejercer cargos directivos, pero se extiende ahora a empresas que se coludan en el ámbito de las licitaciones públicas, hasta por 5 años. Por eso comentaba Emilio de este tema de que tienes dos empresas con distinto nombre y las dos las llevas a la licitación, ¿no? Con el objetivo de quedarte con el contrato, ¿no? Pues si te agarran, pues a lo mejor te puede caer una inhabilitación a nivel federal para participar en cualquier tipo de contratación pública. Esto no existe en la actual ley. Entonces, las empresas que le venden a gobierno, pues van a tener, hay mucho abuso, ha habido mucho abuso, mucha corrupción, pues ahora van a tener que ser mucho más cuidadosos porque las repercusiones pueden ser terribles. Un aspecto que complica las cosas. Hasta ahora, las multas se te aplicaban hasta que concluía el procedimiento de defensa ante el Poder Judicial, es decir, el amparo, ¿no? Entonces, la autoridad te sancionaba, ibas al amparo, primero el juez y luego los magistrados lo revisaban, ¿no? Y a veces te daban la razón y a veces no, ¿no?
Ahora la ejecución de las sanciones va a ser de inmediato. La autoridad va a emitir su resolución y antes de que te puedas amparar, ya vas a estar obligado a pagar la multa. Si ganas el amparo, si lo ganas, a la mejor te regresan tu dinero. Y entonces esto pues tiene muchas implicaciones porque, por ejemplo, las empresas ya van a tener que tomar previsiones en su planeación financiera, pues para tener un guardadito para cuando son investigadas, poder pagar la sanción de inmediato, ¿no? Eh, el propósito, uno de los propósitos de la reforma en ambas iniciativas es incentivar eh, la promoción de acciones individuales y colectivas de reparación de daño. A lo mejor se acuerdan de una película con Julia Roberts, Erin Brockovich, ¿verdad? De hace unos 20 años. Es un caso donde un grupo de personas que viven en un poblado, recuerdo, tienen afectaciones médicas porque los materiales de construcción que se usaron en las casas tenían creo que asbesto y la gente desarrolló cáncer y demás, ¿no? Y la película de lo que trata es de cómo legalmente Erin Brockovich y su jefe presentan una acción colectiva, ¿no? Una acción colectiva es cuando mucha gente afectada se une y a través de una representación legal común solicitan un resarcimiento de daño ante el responsable, ¿no? Entonces, el gobierno quiere incentivar que haya acciones colectivas, algunas de ellas promovidas por el mismo gobierno. Ya ha habido algunas, ¿eh? Ya la Profeco ha sacado adelante algunas que han derivado en sanciones, pero ahora se quiere que la autoridad de competencia sea mucho más activa en promover estas acciones colectivas y también se quiere promover que los particulares, de manera individual, presenten demandas para obtener resarcimiento de daños ante tribunales. Actualmente, el plazo para la prescripción de las acciones empezaba a correr desde que la autoridad tenía conocimiento de la realización de la conducta, ¿no? Entonces, después iban al amparo y todo eso. Entonces, a veces ocurría que concluía el amparo y ya no era posible presentar la acción colectiva, la reclamación de daño, porque ya había prescrito. Entonces, ahora la prescripción va a empezar a contar desde que la autoridad de competencia emita su resolución. Entonces, se recorre el plazo de prescripción de daño. Pero además ahora no te tienes que esperar a que concluya el amparo para iniciar el procedimiento de reclamación de daño. Lo vas a poder hacer de inmediato una vez que la autoridad de competencia emita su resolución y antes de que puedas obtener la protección vía el amparo. Entonces, aquí el pronóstico es que va a haber muchas más actividades de reclamación de daños individual y colectiva si se concretan estas reformas. Termino con algunas reflexiones acerca de, pues, qué es lo que habría que empezar a pensar en las empresas. Pues, en primer lugar, hay que revisar las prácticas comerciales, ¿no? Hay que hacer este examen, este autoexamen, para revisar, determinar en qué nivel de riesgo nos encontramos cuando vamos al mercado. Segundo, y esto es muy importante para nuestro colegio, hay que reforzar los programas de cumplimiento, ¿sí? Evidentemente hay que reforzar el gobierno corporativo, pero dentro de todo el esfuerzo de contar con un gobierno corporativo robusto,
el compliance va a ser todavía más importante. Entonces, hay que examinar, diagnosticar, hacer auditorías de riesgo, ¿no? Calificar nuestros riesgos. Es todo el proceso, ¿no? Haces la auditoría, haces tu matriz de riesgo, los calificas y, y luego viene el emprendimiento de las acciones para corregir lo que se pueda corregir y para prevenir. Capacitar, establecer una política que venga desde la cúpula de la organización de compromiso con el cumplimiento de las disposiciones en materia de competencia, ¿no? Hay que crear, reforzar los protocolos para el intercambio de información, ¿no? Hay que ser extremadamente cuidadosos. Con la gente del área comercial hay que reforzar los controles, porque tienen mucho contacto con los comerciales de los competidores, ¿no? La participación en asociaciones hay que ser muy cuidadosos. Y todo esto, pues evidentemente puede tener un impacto en la planeación financiera. Entonces, por ahí los financieros, pues tienen que añadir un rubro de sus cuentas para empezar a considerar las contingencias en materia de competencia económica, ¿no? Todo esto está previsto que pueda ocurrir. Esperemos un par de semanas a ver cómo se concreta. Mi pronóstico es que 95% de lo que les he platicado aquí va a quedar plasmado en la nueva ley, ¿no? Entonces, no son buenas noticias para las empresas, no son buenas noticias para los que desempeñan la función de ser consejeros de empresa, ¿no? Pero pues bueno, hay que actuar y dentro de todo este escenario complejo, pues hay que buscar las oportunidades para seguir adelante, ¿no? Les agradezco y bueno, pues aquí estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Javier, ¿qué verías como positivo de las nuevas disposiciones? A ver, yo sí creo, No a sé si ver, quieres dejar de compartir sí, para... yo creo, Emilio, que sí tenemos un problema histórico con los monopolios y con las prácticas monopólicas, ¿no? Yo sí creo muy positivo que el Estado refrende su compromiso con combatir esas situaciones, porque había mucha duda. Se pensaba el año pasado, sobre todo después de la elección, que todo esto iba a desaparecer y no desaparece, o sea, se reitera y se refuerza. Eso yo creo que no es malo. Eh, eh, el tema es, primero, el diseño institucional, que va a ser un organismo dependiente del mismo gobierno federal, el mecanismo de selección. El tema salarial va a ser muy importante, Emilio, porque el tabulador que se le va a aplicar al personal de la nueva institución va a ser el tabulador del gobierno federal. Y actualmente los órganos autónomos tienen más o menos ingresos como 30% superiores. Entonces, es posible que en la atracción del talento haya problemas. O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor la autoridad de competencia no va a poder contratar gente con el suficiente nivel técnico para aplicar todo esto de manera correcta. Y el otro problema es el Poder Judicial, porque finalmente todo esto terminará siendo resuelto por el Poder Judicial. Entonces, ahí hay mucha incertidumbre también. Una parte favorable, Emilio, tenemos el TEMEC. Entonces, el TEMEC nos pone ahí un corralito del cual no nos podemos salir, ¿verdad? Muy bien, muy claro, Javier. No sé si hay algún comentario, Noemí, ya que te veo ahí, si tienes alguno. Sí, felicitar muchísimo, Javier. Creo que nos está alertando para tomar precauciones en el ejercicio propio como consejeros independientes, en la orientación que podemos dar a las empresas con las que tenemos nosotros relaciones. Y lo más importante, creo yo, en
siempre cuando preguntas, Emilio, qué cosas positivas observamos, yo creo que el saber de los riesgos siempre es algo positivo para poder gestionar de manera oportuna los mismos. Me preocupan mucho las cámaras. Hace años Javier me levantaba esta atención porque la mayoría de los clientes en los que trabajaba, los sectores tienen cámaras de representación y a veces por desconocimiento, con buena fe incluso, en pláticas informales empiezan a tener una serie de convivencia y de entrega de información que nos puede poner en un escenario no favorable para nosotros. El cuidar, obviamente, esas formas de convivencia, el tener marcos claros de compliance, como bien decía Javier, me parece que es fundamental. Y el último punto es cómo desde el colegio abordamos estos temas de manera muy ética y profesional para que nuestros miembros del colegio puedan adquirir más información al respecto. Dejar las puertas abiertas del comité de auditoría, del expertise de Javier y de sus miembros para que puedan acceder a información mucho más dirigida si es que así lo requiere. Sería todo y agradecer, por supuesto, la participación de Javier. Siempre es de mucho valor, Javier. Muy bien. Yo le pediría Gra- a Angélica Gómez que presentara el reconocimiento que el colegio te va a enviar, Javier, por tu participación en estos webinars. Adelante, Angélica. Sí, con mucho gusto. Pues, ahí se ve. Sí. Muchísimas gracias, estimado Javier, por tan interesante charla. La verdad, siempre estos espacios son muy enriquecedores y hoy pues con un tema muy relevante. Te hago llegar este reconocimiento de manera virtual y te estaré enviando también a ti de manera personal a tu correo. Y es un reconocimiento que se otorga al maestro Francisco Javier Núñez Melgoza por su participación con la conferencia Modificaciones en materia de competencia y riesgos. Lo firma nuestro presidente del Comité de Actualización, Emilio Illanes, y nuestro presidente del colegio, José Antonio Quesada. Muchísimas gracias, estimado Javier. Gracias a ustedes por la atención. No, pues, No, pues, siempre un gusto. Y si me permites, Emilio, nada más para dejarles a nuestros asociados y asistentes los siguientes eventos. Este es un evento como el de hoy que fue organizado y por cierto, gracias Noemí por este evento del Comité Técnico de Auditoría y Actividades de Vigilancia. Y tendremos otro del Comité Técnico de Planeación de Finanzas y Planeación Estratégica. Es con el contador Pablo Mendoza sobre las nuevas NIS y la sostenibilidad. Este va a ser por la tarde, como se trata de un evento especial del Comité Técnico, se diferencia de nuestros webinars tradicionales de los jueves y será este miércoles 25 a las 5 de la tarde. Entonces, para quienes nos puedan acompañar, también tendremos lo que comentaba José Antonio, nuestro presidente, el 26. Los esperamos en el desayuno. Todavía tenemos algunos lugares disponibles. El cupo es limitado de manera presencial. Entonces, les dejamos este conversatorio. Tendremos al doctor Pichardo del Banco Santander, al licenciado Héctor Aguilar de Grupo Fórmula y estarán moderados por Adolfo Avilés, que es asociado e integrante del Comité de Tecnología. Y por último, pues la invitación ese mismo día, 26 de junio, a nuestro dominio. Entonces, todo eso lo tienen ya en sus espacios. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues gracias, estimado Javier, por esta oportunidad. Gracias, Emilio. muy Hasta bien. Pues, luego. Javier, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes, miembros aquí de nuestro colegio. Los esperamos el próximo jueves en el desayuno que tenemos aquí en el Club de Empresarios de Bosques. Hasta luego y muchas gracias. Y Hasta Javier, luego. muchas gracias y